Bienvenidos. Hoy vamos a adentrarnos en un periodo que fue, sin duda, decisivo en la historia de la educación femenina. El Plan de Estudios de 1810 de la Sociedad del Sagrado Corazón y, por supuesto, sus revisiones posteriores. A lo largo de los próximos minutos vamos a descubrir cómo un ideal pedagógico muy ambicioso tuvo que adaptarse a la enorme presión política de la época y cómo luchó, después, por recuperar su esencia original. Lo que estamos viendo en pantalla es mucho más que un simple manuscrito antiguo. Es en realidad el germen de todo un proyecto educativo, uno muy ambicioso, forjado en una época de grandísimos desafíos. Este documento es, por así decirlo, nuestro punto de partida para la historia que vamos a desgranar. Bien, pues ese será nuestro recorrido. Vamos a empezar por el contexto fundacional, para entender de dónde surge todo. Luego nos meteremos de lleno en el plan de 1810. Analizaremos después la revisión de 1820, que fue absolutamente clave. Veremos su posterior consolidación y, para terminar, reflexionaremos sobre el legado que ha llegado hasta nuestros días. Y es que, para entender de verdad estos planes de estudio, primero tenemos que comprender la filosofía que los sostenía. Es decir, ¿cuáles eran exactamente las ideas que dieron forma a este proyecto educativo desde sus primerísimos inicios? Esta cronología nos cuenta una historia muy clara, la de una evolución. Vemos cómo se pasa de los planes provisionales de Amiens, que estaban llenos de idealismo, a la formalización que supuso el de 1810, y de ahí a las revisiones posteriores. Cada una de estas fechas, en realidad, representa una respuesta a un contexto, una nueva etapa en la maduración del proyecto. Esta cita nos desvela, por así decirlo, el ADN del modelo. Este trípode pedagógico, distribución del tiempo, orden en los ejercicios y método de enseñanza, fue la base filosófica que, y esto es importante, se mantuvo constante a través de todas las revisiones. Fue un pilar inamovible. ¿Y cuál era el objetivo de ese trípode? Pues era construir lo que ellas mismas llamaban una educación fuerte. Pensemos que en una época en la que la educación de las mujeres a menudo se limitaba a lo doméstico, proponer una formación rigurosa en ciencias y humanidades, a la par que espiritual, era una declaración de intenciones verdaderamente revolucionaria. Y ahora sí, vamos al núcleo de nuestro análisis. El plan de 1810 no surge de la nada. Es una respuesta directa a un momento histórico muy convulso y lleno de presiones externas. Aquí el contexto lo es todo. El gobierno de Napoleón desconfiaba enormemente de una educación femenina que fuera demasiado ambiciosa. Esta presión política obligó a la sociedad a adoptar un enfoque mucho más estructurado y, al menos en apariencia, menos audaz. Era una cuestión de supervivencia para poder seguir adelante con su misión. Esta comparación nos muestra un cambio fundamental. Si el plan inicial de 1804 ponía el foco en el método para fomentar la reflexión, el de 1810 lo cambia por el orden para garantizar la eficacia. Se llega a suprimir la retórica y se prioriza la memorización. Fue, sin duda, una adaptación pragmática a un entorno hostil. Estas imágenes capturan esa transición de una forma muy visual. Pasamos de la fluidez de una idea manuscrita, algo personal y adaptable, a la rigidez de una norma impresa, que es uniforme y regulada. El orden no era solo un concepto pedagógico, se convirtió también en una estructura institucional. Bien, pues una vez que la presión napoleónica se relajó, llegó el momento de reevaluar el camino que se había tomado. La revisión de 1820 no fue una simple actualización. No, fue una vuelta consciente y muy deliberada a la visión pedagógica original. El punto de inflexión fue la propia percepción de la fundadora, Magdalena Sofía Barat. Ella sintió que el pragmatismo de 1810 había, en cierto modo, diluido la esencia del proyecto. En sus propias y potentes palabras, la enseñanza viril, que debemos entender como intelectualmente robusta, se había vuelto suave y frívola. Esto exigía una corrección de rumbo inmediata. Y la corrección fue de lo más concreta. Se recuperó y se reforzó el núcleo de esa educación fuerte que vimos antes. Vuelve la retórica a los cursos superiores y se reafirma la importancia de un currículum sólido en lengua, en ciencias y en historia. El objetivo estaba claro. Se trataba de restaurar el rigor intelectual que se había perdido. Y esto nos demuestra que la revisión de 1820 no fue para nada algo improvisado, sino un movimiento estratégico meditado durante años. De hecho, comienza en 1814, cuando Magdalena Sofía interviene personalmente en Amiens para reconducir el proyecto. La revisión es, por tanto, la culminación de ese esfuerzo consciente por recuperar la identidad pedagógica original. Entramos ya en la fase final de este periodo fundacional. Tras la importante corrección de 1820, los planes de 1826 y sobre todo el de 1833, lo que buscan es consolidar esta visión renovada y darle una forma que sea oficial y duradera.
Podríamos decir que el plan de 1833 es la gran síntesis. Cierra la primera etapa legislativa de la sociedad, estableciendo un marco oficial que integra todas las lecciones aprendidas durante las décadas anteriores, desde el idealismo inicial hasta las adaptaciones forzadas y las correcciones posteriores. Y aquí, en esta nota, está la clave de esa síntesis. Es muy revelador que el texto sobre el plan de 1833 enfatice el orden y el tiempo, los pilares de 1810, pero omita deliberadamente la palabra método. ¿Por qué? Porque el contenido ya se había enriquecido con el rigor de 1820. De esta forma, se conservaba la estructura, pero se elevaba la sustancia. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿cuál es el legado de todo este proceso? Pues podríamos entenderlo como la construcción de una verdadera arquitectura del espíritu. Una estructura pedagógica sólida, sí, pero con la capacidad de adaptarse a lo largo del tiempo. Desde un punto de vista académico, a todo este periodo lo denominamos los planes fundacionales. Son esos 30 años clave en los que se forjaron, a través de pruebas, de presiones y de revisiones, los cimientos educativos sobre los que la Sociedad del Sagrado Corazón iba a construir todo su futuro. Y la solidez de esa base es precisamente lo que más importa. Fue lo que permitió que la institución se adaptara a los enormes cambios que traerían los siglos XIX y XX, con nuevos planes en 1852 o en 1922, pero sin perder nunca su identidad ni su espíritu fundacional. La estructura resultó ser firme, pero no rígida. Lo que nos deja con una pregunta final, una reflexión. Al analizar esta tensión entre el orden y el método, entre el pragmatismo y la visión, en el fondo vemos un debate que sigue muy vivo hoy en día. ¿Puede una arquitectura pedagógica diseñada hace 2 siglos ofrecernos claves para los desafíos educativos actuales? Ahí queda la cuestión.